Ya, comencemos entonces con nuestra clase de la semana 13, donde tenemos que terminar Taylor y comenzar optimización. A los que llegaron más temprano les contaba que mañana vamos a hacer la clase en el horario de clase auxiliar, vamos a terminar la segunda clase de esta semana, con lo cual terminamos la materia para el control, y no solo la materia para el control, sino que terminamos el cálculo diferencial en espacios de Banach. ¿Se fijan? Termina el cálculo diferencial. Las últimas dos cosas de cálculo diferencial son Taylor y optimización. Estamos terminando con Taylor. Ahora, habíamos comenzado con Taylor la clase pasada, habíamos dicho que queríamos calcular f de a más h en términos de f de a. Escribir un desarrollo de orden n de la función f. Siempre nuestro objetivo es eso, calcular f en el punto a más h como un polinomio de grado n en h, ¿cierto? Donde la constante a aparecerá en alguna parte, más 1 chica n de h. Ese es el objetivo. Ya sabemos que cuando esa cosa existe, es única, pero no sabemos si existe, y nos hemos puesto en el caso en que la función f es de clase Cn, función de Rn a valores en R. Entonces dijimos, bueno, hacemos un cambio de variable, definimos la función phi chica de t como f de a más t por h, y como esta era una función que iba de Rn en R, y ahora hemos puesto en su argumento a más t por h, esta función es una función que va de R, t vive en R, a R. Entonces, claro, para calcular f de a más h, lo que hay que hacer es calcular phi de 1. Phi de 1 es f de a más h. Y phi de 1 lo vamos a escribir en términos de f de a. F de a es phi de 0. Recuperamos nuestro curso el semestre pasado y dijimos, bueno, cuando tenemos una función diferenciable, todos sabemos que Taylor existe para una función de R en R. Que dice que f de un punto x es igual a f en x barra. Aquí el x es 1, el x barra es 0, más la derivada en x barra, segunda derivada en x barra, tercera derivada, todas las derivadas en x barra, y cada vez hay que multiplicar por x menos x barra elevado a una potencia. Pero como aquí x vale 1, x barra vale 0, x menos x barra vale 1, y eso a cosa elevada a cualquier cosa vale 1. Así que aquí hay unos unos que simplemente desaparecieron del desarrollo. Quedó mucho más simple. Lo que no desaparecen son los factoriales que van en el denominador. La segunda derivada partido por 2 factorial, la tercera partido por 3 factorial, la derivada n-1 dividido por n-1 factorial. Hasta aquí hicimos el Taylor de primer año y dejamos la derivada de orden n para escribir lo que se llamaba el resto de Lagrange, que era igual que los términos anteriores, pero con la diferencia en que la derivada no aparece evaluada en x barra, sino que aparece evaluada en un punto xi que está entre x barra y x. Como nuestro x barra vale 0 y nuestra x vale 1, esta variable xi vive entre 0 y 1. No sabemos cuánto vale, eso es típico de Taylor, pero sabemos que existe. ¿Qué hicimos en la clase pasada? Calculamos, bueno, el phi de 1 es nuestro objetivo, f de a más h. Calculamos del lado derecho el phi de 0, que era f de a. Calculamos también la primera derivada. ¿Se acuerdan que dijimos que para calcular la derivada de eso con respecto a t hay que derivar la f con respecto a x1, a x2 hasta xn y cada vez multiplicar por, ¿cierto? Porque hay que multiplicar por la derivada del argumento con respecto a t. Y resulta que la variable t aparece multiplicando a la variable h, o h1, h2, etcétera, dependiendo de la coordenada. Entonces las derivadas simplemente eran una sumatoria de derivadas de f con respecto a xi en el punto correspondiente por la derivada de la iésima componente con respecto a t que vale hi. Esto no era otra cosa más que el gradiente punto h, y de hecho, a partir de ahora creo que conviene cambiar un poco la notación de producto punto. Usemos la notación de paréntesis, que es una notación un poquito más matemática, que dice que el producto punto entre dos vectores se nota con corchetes. ¿Lo han notado alguna vez con corchetes? Sí, o sea, las dos notaciones son útiles, ¿cierto? Aquí conviene anotarlo con corchete, aquí es el corchete entre el vector gradiente de f. Ahora, como aquí estoy calculando la derivada en t, es el gradiente en a más t por h. Cuando después quiera calcular esa derivada en 0, ¿cierto? Voy a escribir al tiro aquí que es phi' de 0. Phi' de 0 es el gradiente de la f solo en el punto a. Acá es en el punto a más t por h. Y eso, producto punto h. O sea, cuando escriba phi de 0 va a ser el gradiente en a para t igual 0 multiplicado por h. Esa es la primera derivada de la función phi. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? Bueno, tenemos que calcular la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la de orden
n menos 1. Entonces, bueno, vamos con la segunda derivada. Ahora, lo que hay que hacer es siempre recordar que las derivadas de orden superior se calculan del mismo modo como se calcula la primera derivada, pero hay que tener cuidado de cuáles son las variables. No olvidarse dónde se evaluaban las expresiones. Y aquí lo puse en forma muy explícita porque dije, en la primera derivada derivo la f con respecto a cada coordenada x y esa derivada se evalúa en ese punto que es el mismo punto que aparece ahí arriba. La misma cosa A1 más TH1, A2 más TH2, que condensadamente uno lo escribe como A más T por H. Pero el A más T por H no es útil para calcular derivadas. Para calcular derivadas hay que recordar que ese A más T por H vale A1 más T por H1, A2 más T por H2, hasta AN más T por HN. Porque escrito así es más fácil calcular las derivadas. ¿Cómo se calcula la segunda derivada de esta función phi con respecto a t? Entonces, ¿cuánto vale phi segunda? Vamos. Phi segunda de t. Lo que hay que hacer es derivar la sumatoria. ¿Cómo se deriva una sumatoria? Eso es fácil, ¿cierto? La derivada de una sumatoria es sumatoria de las derivadas. Así que la sumatoria sobrevive desde i igual 1 hasta n. Ahora, lo que hay que hacer ahora es derivar eso que está allá adentro. Y este factorcito que está multiplicando, ese va a salir fuera de la derivada. Si quieres lo escribo al tiro. Ese factorcito hi, ahí está, h sub i. Y ahora hay que derivar esta cosa de aquí con respecto a qué variable. Con respecto a qué variable. Esa variable es t. ¿A qué se parece? Se fijan que esa cosa se parece enormemente a la función original, pero en lugar de ser f, ahora es de f a de xy. Pero de f a de xy es una función tanto como la f, o sea, es una nueva función que hay que derivar con respecto a quién. Originalmente depende de las variables x1, x2, x3 hasta xn, pero dentro de sus variables están las composiciones. A1 más th1, A2 más th2, hasta an más thn. ¿Ven la composición? Entonces, ¿cómo se deriva? Igual que siempre, como una composición. Derivo con respecto a x1, derivo con respecto a x2, con respecto a x3, hasta xn. Y cada derivada la multiplicamos por h1, h2, h3 hasta hn. ¿La ven? Ya, entonces es la misma idea de arriba, pero llevada al nivel siguiente. Por lo tanto, esta derivada va a ser una sumatoria. Porque derivo con respecto a x1 por h1, más derivo con respecto a h2. Escribámoslo sin sumatoria si quieren una vez y después lo escribo como sumatoria. Esa derivada va a ser, primero, derivo con respecto a x1. ¿A quién? Al de f de xy. Ese es mi objeto que estoy derivando, el de f de xy. Así que queda, voy a escribir ahí, el de f de xy lo derivo con respecto a x1 y eso lo evalúo en el punto a más t por h. Esa derivada la multiplico por la derivada del x1 con respecto a t, que vale h1. Acto seguido, derivo con respecto a x2. ¿A quién derivo con respecto a x2? A la misma función. ¿Cuál es la función? La función es de f a de xy. Y esa derivada se evalúa en el punto a más t por h. Lo escribo en forma condensada cuando lo escribo tantas veces, ¿cierto? Pero cada una de estas cosas obviamente es A1, H1, A2, H2, etc. Y así termina hasta... esta derivada con respecto a x2 la multiplico por la derivada del argumento respecto de t, que vale H2. Más, etc. Y la última, derivo con respecto a xn. ¿A quién? De f a de xy. De f a de xy. Y esa derivada en el punto que corresponda, ya ni siquiera lo escribo, multiplicado por h, n, cierre, paréntesis gigante. Esa cosa obviamente la escribimos como sumatoria. Entonces, tengo una sumatoria sobre el índice i. El índice i fue la derivación la primera vez. Y ahora voy a tener una nueva sumatoria que le voy a poner, ¿qué índice? J, ¿cierto? Entonces voy a decir nueva sumatoria desde j igual 1 hasta n. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo las derivadas con respecto a xy y las derivadas con respecto a x. J, ¿cierto? Sumatoria. Entonces eso escribe como segunda derivada de f con respecto a las variables x y xj. En estricto rigor debería ser al revés, debería ser xj, xy. Pero ya demostramos que las derivadas cruzadas son independientes del orden, siempre valen lo mismo. Esa segunda derivada se evalúa en el punto a más t por h y esa segunda derivada va multiplicada por ¿cuánto? Bueno, primero ya multiplicado por el hi. Y ahora la nueva sumatoria multiplicada por hj. O sea, al final el factor que aparece aquí multiplicando es hi multiplicado por hj.
Ahí tengo mi segunda derivada de la función phi en el punto t. Si quieren la segunda derivada en el 0, en C es la que importa allá arriba, la segunda derivada en 0 es phi segunda de 0. Es la misma sumatoria. Sumatoria desde i igual 1 hasta n, sumatoria desde j igual 1 hasta n. Estas segundas derivadas, pero la diferencia ¿cuál sería ahora? Que si reemplazo en t igual 0, esas derivadas ¿dónde quedan evaluadas? Solamente en el punto A, ¿cierto? Solamente en el punto A y eso multiplicado por HI, HJ. Perfecto, ahí está lista la segunda derivada. Sin embargo, creo que aquí conviene hacer algunos recuerdos de álgebra lineal, ¿cierto? Porque esa segunda sumatoria es súper bien conocida en álgebra lineal, ¿o no? Ya, a ver, vamos viendo en álgebra lineal. ¿Qué cosas me acuerdo de álgebra lineal? Creo que esta sumatoria es una sumatoria donde hay dos índices, i igual 1 hasta n, j igual 1 hasta n, hay ciertas constantes, que si quieren aquí les voy a poner constantes a mayúscula y j, multiplicado por ciertos hi, que si quieren les voy a poner xi, xj. El x hace las veces del h, el a hace las veces la segunda derivada. Esta expresión debería ser relativamente familiar de álgebra lineal. Entonces, son dos sumatorias. Ahora, creo que hay una que es más familiar que la otra. Esto de aquí lo voy a eliminar porque eso es nuestro objetivo. Todos sabemos hacia dónde queremos llegar. No es necesario tenerlo presente, ¿cierto? Creo que hay una sumatoria que es bien conocida. Sumatoria de A, I, J, X, J, desde J igual 1 hasta N. Esa sumatoria creo que debería ser reconocible, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, a ver, hagamos un dibujito. Digamos que AIJ es un conjunto de n cuadrado números, ¿cierto? Donde está el A11, A12, hasta A1n. Después aquí viene el A2A, ya me cambié de minúscula. A21, A22, hasta A2n. Y termina esto en AN1, AN2, ANN. Ya, ¿qué sumatoria es? ¿Sobre qué índice? ¿El I o el J? El J, ¿cuál está fijo? El I. ¿Cuánto vale I? Bueno, el I puede ser 1, el I puede ser 2, el I puede ser 3, el I puede ser 4. Digamos, por ejemplo, que el I vale 2, solamente para fijar ideas. ¿Qué significa I igual 2? Significa que aparece A2, J. Y el J varía entre 1 y n. O sea, aparece A21, A22, A23, que son estos. A21, A22, A23, hasta A2n. ¿Los ven? Esa es los A2J. Cuando i vale 2. Y cada uno de esos va multiplicado por x1, x2, x3 hasta xn. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con el vector x? Lo pone acá al ladito y lo pone así, hacia abajo. x1, x2 hasta xn. ¿Qué tiene esa sumatoria? Dice A21, desarrollémoslo, para i igual 2. ¿Qué tiene esta sumatoria? Tiene el A21, x1, más A22, x2. ¿Hasta dónde? Hasta A2n por xn. ¿Qué es eso? Ven aquí el A21, ese va multiplicado por X1, ahí está. Ese aparece, ahí está. Después viene el A22 multiplicado por ¿quién? Por el X2. Después el A23 multiplicado por ¿quién? Por el X3. Hasta el A2n multiplicado por el XN. ¿Qué era esa cosa cuando aquí me muevo hacia allá y acá me muevo hacia abajo, multiplicando y sumando? Es el famoso producto de matrices por vectores. Ahora, ¿por qué me moví por la fila 2? Porque considerar el caso particular i igual 2. Pero si hubiese considerado el caso particular i igual 1, tendría que haber tomado esa fila de la matriz y multiplicarla por los correspondientes x1 hasta xn. Dependiendo de cuánto valga i, es cuál es la fila. Puede ser i igual 1, i igual 2, hasta i igual n. ¿Lo ven? Ese productito de ahí es entonces, ya, lo voy a escribir aquí de nuevo. Esa sumatoria a sub i j x j desde j igual 1 hasta n no es más que el producto matriz a por x, y de ese producto matriz a por x estoy calculando la componente i, ¿cierto? La componente i de ese, la fila i de ese producto. Entonces en ese producto aparece esa cosa. Ya, ¿y qué es la doble sumatoria? Cuando dice ahora sumatoria desde i igual 1 hasta n, sumatoria desde j igual 1 hasta n, donde hay a y j, x, j, a. Ya, entonces aquí lo que conviene hacer es juntar el a y j con el x, j. Ya, eso lo está escribiendo. A y j, x, j. ¿Y quién queda sobrando? Queda sobrando el xy. Entonces el xy, si quieren, lo saco fuera de esta sumatoria y lo pongo ahí.
Y así puedo decir que esta es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, el xi está afuera, y toda esta suma es la que interpretamos allá arriba. Toda esta suma, ¿qué cosa es? Ahí está, es la componente i del producto matriz vector, o sea, es a por x componente i. Y si estoy calculando a por x, que es un vector componente i, y eso lo multiplico por xi, sumatoria de i igual 1 hasta n, ¿qué cosa es eso cuando hay dos vectores? Ese de ahí es un producto punto. Un producto punto, ¿lo ven? El vector de las x, x1 por el vector de los a por x, 1. La 1 por la 1, la 2 por la 2, la 3 por la 3 y sumatoria. Esto de aquí es el producto punto. Entonces en la notación aquella lo que uno suele hacer decir es que es el vector a por x, el cual se multiplica por el vector x, y este producto de afuera es el producto punto entre los dos. El producto ahí adentro es el producto matriz vector. Y el producto afuera es el producto punto, que también algunos pueden denotar como, si quieren, x traspuesto por a por x. Claro, si quieren hacer puros productos de matrices con matrices, pueden decir esta es de n por n, esa es de 1, queda n por 1, entonces ponen aquí una de 1 por n para que calcen las dimensiones, y así hacen ese producto. Pero prefiero verlo como el producto punto del vector a por x multiplicado por x. Ya, conclusión. ¿Cómo se traduce entonces la segunda derivada de la función phi? Hay una matricita, ¿ven la matricita? ¿Cuál es la matriz? Ven ahí, hay un producto matriz vector, vector. Eso es, o sea, esta expresión doble sumatoria es el producto matriz vector, vector. Que de hecho en álgebra lineal tenía nombre. ¿Cómo lo llamaban a eso? ¿Las formas cuadráticas? ¿Vieron formas cuadráticas al final del álgebra lineal o no alcanzaron? Está ahí como colgando de la punta, ¿cierto? Ya, no sé, ahí ven, pues vuelven a ver las elipses, las hipérbolas, dependiendo si los valores propios son todos positivos, es una elipse, si los valores propios hay positivos y negativos son hipérbolas. ¿Vieron esas cosas? ¿Sí o no? ¿Nada de eso? Ya, pero ahora, ¿les parece razonable? ¿Cierto? Es el producto a por x, esa cosa de ahí completamente. Entonces aquí hay una matriz. Hay que rescatar aquí, es el producto de una matriz vector, vector. ¿Y cuál es la matriz? Bueno, la matriz es la que tiene componente ij igual a la segunda derivada de la función f en el punto. Entonces, esas segundas derivadas hay que agruparlas en una matriz. Hay que construir una matriz. ¿Dónde la vamos a poner? En la página siguiente. Ya, entonces, construye una matriz. Matriz que tiene, primera componente, la segunda derivada de f con respecto a qué variables. Vamos poniendo esa matriz. Componente 1, 1. ¿Cuál es la componente 1, 1? x1, x1, o sea, la derivada, segunda derivada de f con respecto a x1 dos veces. La componente 1, 2 es la segunda derivada de la f con respecto a qué variables? x1 y x2. Después, la segunda derivada de la f con respecto a qué variables? Bueno, la x1 la dejan fijo a x3. ¿Hasta dónde termina? Segunda derivada de la f con respecto a x1, xn. ¿La ven? Primera fila de esa matriz. Segunda fila. ¿Cuál es la segunda fila? I igual 2. ¿Qué derivada hay que poner aquí? Segunda derivada de f con respecto a qué variables? x2, x1. Ahora, x2, x1 y x1, x2 es lo mismo. Así que voy a escribirla como x1, x2 y le voy a decir que esas dos se están haciendo ojitos. Porque esas dos derivadas que aparecen en la componente 1, 2 y la que aparece en la componente 2, 1 son la misma segunda derivada. Es decir, esta matricita tiene una propiedad. ¿Qué propiedad tiene esa? De solo mirar esa. ¿Ya? Después, por ejemplo, ¿cuál va a venir aquí en la tercera fila? Aquí va a venir la derivada con respecto a x3, x1, que la voy a anotar como la segunda derivada con respecto a x1, x3. ¿Y esa con quién se hace ojitos? ¿No? ¿Cierto? Por Schwarz, no Cauchy, ¿cierto? Solamente Schwarz, esas dos derivadas son iguales, entonces esa matricita va a resultar ser simétrica, es una matriz simétrica. ¿Y qué tienen sus componentes? Bueno, tiene la segunda derivada. ¿Cuántas derivadas tiene? Bueno, ¿cuántas derivadas son? x2, x3. ¿Cuántas derivadas son en total? Bueno, salvo esta historia de la simetría, son n cuadrado derivadas, ¿cierto? Porque tengo dos variables. Entonces derivo con respecto a x, derivo con respecto a x, y ahí tengo todas las combinaciones de todas las derivadas posibles. Y claro, se obtiene una matriz que es ¿de cuánto por cuánto? De n por n. Ahora, ojo que la función f, voy a escribir aquí un recuerdo. La función f era una función que tenía por dominio A subconjunto de Rn a valores en R. ¿Se acuerdan qué pasaba con su primera derivada? De hecho, ahí estaba la primera derivada. La primera derivada hacía uso del vector gradiente. ¿Cuántas componentes tiene el vector gradiente?
n es un vector. En cambio, esta matricita, ¿cuántas componentes tiene? N cuadrado. ¿A qué se parece? Se parece un... ¿Quién tenía n cuadrado componentes, se acuerdan? Claro, los jacobianos, pero aquí no es un jacobiano, porque el jacobiano es cuando la función va de Rn en Rm. No, esta de aquí es simplemente una matriz de derivadas. ¿Y por qué tiene tantas dimensiones? Bueno, tiene tantas dimensiones porque... ¿Por qué tiene tantas dimensiones? Porque estoy derivando dos veces. Entonces, por esa razón, como hay segundas derivadas, se deriva dos veces. La primera variable es xy, la segunda es xj, y ahí queda una matriz de n cuadrado componentes. Esa matriz de segundas derivadas se llama la matriz hessiana. Se llama matriz hessiana. También algunos la conocen como simplemente el hessiano. El hessiano de f. El hessiano de f. Y se anota con la letra, si quieren, se le pone h de f en el punto A. No sé en qué punto estoy calculando esta segunda derivada. Depende. Abajo la estoy calculando en el punto A y más arriba la estoy calculando esa misma matriz en el punto A más t por h. ¿Lo ven? Ya, entonces la segunda derivada de la función se escribe usando la matriz hessiana. ¿Cuánto vale, resumen, mi segunda derivada de la función phi en el punto 0? Que es lo que me interesaba para mi Taylor. Vale... Esta matriz hessiana, pero ojo, esta matriz hessiana aparece multiplicada por hi por hj. Y hay que recordar que esa sumatoria por hi por hj es el producto matriz vector y después producto punto. Entonces aquí es el producto matriz hessiana de la f en el punto A. Esa matriz se multiplica por el vector h. Eso da como resultado un vector. Y ese vector se vuelve a multiplicar producto punto por h y ahí se obtiene la forma cuadrática aquella. Esa es la segunda derivada de la función phi en el punto 0. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Duda? ¿El hessiano no se puede escribir como el jacobiano con la primera derivada? Bueno, es exactamente eso, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es derivando las primeras derivadas, como si la primera derivada fuese una función, una nueva función vectorial, la cual estoy derivando. Claro, es una segunda derivada, así que es la derivada del hessiano, la derivada del gradiente. ¿Cierto? Ahora, es más simple que eso, simplemente es uno se olvida del gradiente, simplemente dice pongo todas las derivadas segundas de la función f en una matriz. ¿Por qué de dos dimensiones? Porque hay dos variables con las cuales estoy derivando. ¿Por qué el gradiente tenía una pura dimensión? ¿Por qué el gradiente era un vector y no una matriz? Porque era una pura función f que derivaba con respecto a todas las variables una pura vez. ¿Por qué ahora tiene dos dimensiones? Porque derivo con respecto a una y también vuelvo a derivar con respecto a las otras variables. Se generan n cuadrado derivadas. Ya, entonces piensen, ¿y qué pasa si derivo de nuevo? ¿Qué pasa si uno deriva de nuevo? Cada una de estas cosas depende de qué variables. De x1, x2 hasta xn, entonces tiene sus derivadas. Esta de aquí tiene n derivadas, esta tiene n derivadas. O sea, cada una de las n cuadrado derivadas tiene n derivadas. ¿Qué va a ser entonces la tercera derivada? Va a ser una cosa como un cubo en tres dimensiones, ¿cierto? Entonces la primera derivada es un vector, ya columna o fila, depende cómo lo quieren escribir, una dimensión. La segunda derivada tiene dos dimensiones, la tercera derivada tiene tres dimensiones, la cuarta... Ya, etcétera. O sea, ahí uno tiene que echar a volar la imaginación, simplemente decir que es, claro, si quieren en forma condensada, la primera derivada es una colección de números donde aparecen las derivadas de f con respecto a todas las variables. Colección que tiene un índice, el índice y. Las segundas derivadas son una colección de números donde están las segundas derivadas que se derivan con respecto a las variables xy y xj. Entonces es una colección de números que tiene n cuadrado cantidades, donde hay ¿cuántos índices? Dos índices. Uno que refleja en nuestra visión de matrices a las filas y el otro que refleja en nuestra visión de matrices a las columnas. Pero si quieren es simplemente un conjunto de números ordenados por los índices y j. Las terceras derivadas las pueden acumular ¿en qué cosa? En un conjunto de números que están indexados con ¿cuántos índices? Tres índices. Simplemente una cosa que depende de i, j, k, donde tanto i como j como k varían desde 1 a n. Entonces ahí, ¿cuántas derivadas en total tendrían? N cubo. Y después las cuartas derivadas. Las cuartas derivadas son cuartas derivadas de f con respecto a qué variables.
XY, XJ, XK, XL. ¿Cuántos índices? 4 índices. Hice de cálculo de quintas derivadas. Bueno, cada vez son más las cantidades de índices. Por eso, claro, en la primera derivada uno habla de vector. En segunda derivada uno habla de matriz. Después, ¿de qué hablo en 3 dimensiones? Bueno, podrían hablar de cubo. Me lo imagino todavía. Se lo imaginan un cubo así como darle vueltecitas al cubo, ¿cierto? Ya. ¿En 4 dimensiones se lo imaginan? No. ¿En 5 dimensiones? No. Entonces al final uno dice simplemente una colección de números que están indexadas y la cantidad de índices me dice cuál es la dimensión. Si hay un índice, una dimensión. Si hay 2 índices, 2 dimensiones. Si hay 3 índices, 3 dimensiones, 4 índices, la cantidad de índices que quieran. Entonces, en lugar de hablar de vector, matriz, cubo y cosas que no me imagino, la gente empieza a hablar de tensores. Tensores de orden 1, los vectores. Tensores de orden 2 con 2 índices, las matrices. Tensores de orden 3, 3 índices, cubos. Tensores de orden 4, de orden 5, de orden 6, de orden 7, de orden 8. ¿Qué es un tensor de orden 15? Es una colección de números, ¿cierto? Si quieren, ni siquiera voy a poner derivadas, son simplemente números que tienen ¿cuántos índices? Bueno, I1, I2, I3, hasta 15 índices, donde cada uno de esos índices varía entre 1 y n. Aquí, en la medida que comienzo a calcular derivadas, comienzan a aparecer cada vez más y más índices. Ahora, hay mucha gente que dice, miren, en realidad lo que hay que hacer es entender bien hasta la segunda derivada. Así que, si hay que entender bien hasta la segunda derivada, pregunta, ¿cuál sería el polinomio de Taylor escrito hasta la segunda derivada? ¿Cuál sería el polinomio de Taylor hasta la segunda derivada? Escribamos eso. Si solamente me quedo ahí, f de a más h, ¿qué queda? ¿Cuál es mi expansión de segundo orden? Bueno, el phi de 0, ¿cuánto varía el phi de 0? F de a, esa cuestión me la sabía. Después venía el phi prima, ¿cuánto valía el phi prima de 0? Gradiente.h, creo que eso también lo sospechamos, ¿no? Gradiente de f en a por h, porque esto de aquí no era otra cosa más que ¿quién? El diferencial, ¿cierto? Este era el diferencial. Y ahora lo que hemos hecho a esta expresión le hemos agregado al menos un término cuadrático. ¿Cuál es el término cuadrático? Es un medio. ¿Se acuerdan que había un medio? ¿De dónde estaba el medio? Se me olvidó. Yo me lo sé de memoria. ¿Por qué hay un medio? ¿Por qué se me ocurrió poner un medio? Porque en el Taylor hay unos factoriales, ¿cierto? Que lo único que calculamos en las pizarras previos fueron las derivadas. Pero no hay que olvidarse que hay unos factoriales. Entonces ahí está el 2 factorial. ¿Un medio de cuánto? Un medio de el hessiano de la f en a multiplicado por h y por h. Ahí está el polinomio de orden 2. Más, bueno, no sé lo que sigue, etcétera. Lo que sigue lo vamos a escribir. Y si terminásemos en el orden 2, si escribiésemos solamente la segunda derivada, lo que sigue uno esperaría que fuese más un o chica 2 de h. ¿Se fijan? Si terminara en la tercera, yo me imaginaría unos chica 3 de h, etc. O sea, vamos a escribir el desarrollo completo hasta la orden n, pero al menos los primeros términos son f de a, gradiente.h y... Ahí está, apréndanselo de memoria. El primero es f de a, todos lo conocen. El segundo era el gradiente.h. Y el tercero, un medio del hessiano de h por h. Un medio del hessiano de h por h. Y después los términos que siguen. Bueno, pueden seguir derivando, por supuesto. Escribamos aquí una derivada extra solamente y después escribamos la derivada general. Si quieren tener una fórmula completa, ¿cuál es la derivada general? Calculemos la derivada... esta no era la buena fórmula. La voy a borrar. La buena fórmula era con sumatorias con 2 índices. ¿Cuál era la segunda derivada? Pienso que la teníamos. Era sumatoria i, sumatoria j igual 1 hasta n. Aparecían las segundas derivadas de f con respecto a xy, xj en el punto a más t por h. Eso multiplicado por hi y hj. ¿Así era? Ya. ¿Cuál sería la tercera? 1, 2, 3. ¿Qué tendrían que hacer? Copiar las sumatorias. Ahora, cuando hay muchas sumatorias, no sé, lo hacían así en álgebra, no ponen sumatoria sobre i, sumatoria sobre j, sino que uno escribe una pura sumatoria con 2 índices. ¿Hacen eso o no? No, pero díganme, ¿o nunca usaron las sumatorias? Las sumatorias dobles, ¿cómo eran las sumatorias dobles? Con 2 sumatorias. ¿Y triples? ¿Y con 4? ¿Y con n? Lleno de sumatorias. Bueno, uno puede condensar y decir que hay 2 índices, i y j, que varían de 1 a n. Y esa cosa representa las sumatorias dobles. Es una sumatoria donde hay que sumar sobre todo los índices i y j, donde todos varían de 1 a n. ¿Cuántos sumando son?
No, ¿cuántos sumandos? Es una sumatoria, son sumandos. ¿Cuántos sumandos son? Cuando la sumatoria va de 1 a n, ¿cuántos sumandos son? N. Cuando hay dos sumatorias, estas son n, y de esas son n, el total son n cuadrado. Esta sumatoria doble, con dos índices que varían de 1 a n, tiene n cuadrado sumandos. Uno por cada una de las componentes de la matriz hessiana. ¿Cierto? Porque esta componente de la matriz hessiana va multiplicada por h1 cuadrado. Esa va multiplicada por h1h2. Esta va multiplicada por h1h3. Esta va multiplicada por h1hn, etc. Cada componente de la matriz hessiana está aquí dentro de mi sumatoria. Todas las componentes van multiplicadas por ciertos h's. ¿Cuántas sumas? ¿Cuántos sumandos? N cuadrado. Ya ahora vamos a derivar. Entonces ahora voy a derivar estos n cuadrado componentes. Y cuando derive esta, ¿cuántas derivadas me va a entregar esa expresión? N. Y como ya había n cuadrado, van a quedar al final el famoso n cubo. Entonces aquí voy a poner sumatoria desde k igual 1 hasta n. Y ahora estas cosas las voy a derivar 3 veces con respecto a xy, xj. Y ahora derivo con respecto a xk. Debería ponerlo al principio, pero como ya sabemos que las derivadas conmutan, entonces la pongo ahí en cualquier orden. Esa cosa la evalúo en el punto a más t por h. Estaba el famoso hi, hj esperando, pero ahora de la nueva derivación, ¿qué apareció como regla en la cadena? Un hk, un hk, un h índice k. Ahí está. Ahí ese es el polinomio cúbico. Si lo quieren evaluar en cero, son las terceras derivadas en cero multiplicado por hi, h2 hasta hk. Duda. Era derivable hasta el orden n, con derivadas continuas. Por eso podemos llegar hasta por eso que vamos a llegar hasta el orden n menos 1. Para que en el resto aparezca la derivada de orden n. Ya, y así sucesivamente. Entonces ahora díganme cuánto vale la derivada de orden n. La derivada de orden n cualquiera. ¿Qué es lo que tendría que ser? ¿Cuántas sumatorias? Se fijan, la derivada 2 con sumatoria con 2 índices. La derivada 3 sumatoria con ¿cuántos índices? 3 índices. Entonces aquí, ¿cuántos índices hay que poner? Hay que poner n índices. ¿Y cómo me las arreglo por n índices? ¿Conocen n letras? En 3 letras IJK. En 2 letras IJ. En 1 letra I. ¿Y en n letras? Ya, entonces ahí lo que uno hace es utiliza no las letras IJK, sino que utiliza las letras I1, I2, I3, IN. O sea, un arreglo de índices. ¿Fijan? Las variables, ¿cuáles son? Las variables ahora son I1. I1 varía de dónde hasta dónde? De 1 a n. Hay otro índice que se llama I2, que varía de dónde a dónde? De 1 hasta n. ¿Cuántos índices hay? N. N. En la derivada de orden n hay n. En la derivada de orden n-1 habrá n-1, en la de orden k habrán k, ¿cierto? Entonces aquí hasta el índice in. Todos estos índices varían desde 1 hasta n. Todos varían desde 1 hasta n. Ojo, hay 2 n's. ¿Por qué hay 2 n's? Esta n de aquí, ¿qué cosa era? La dimensión del espacio, ¿cierto? Hay que derivar con respecto a todas las variables. ¿Y esta n de acá abajo? La cantidad de derivadas que yo quiero hacer, que no tienen por qué ser la misma. ¿Se fija? Puedo a lo mejor querer hacer una pura derivada y estoy trabajando en R8. O a lo mejor estoy trabajando en R3 y quiero hacer 15 derivadas. Entonces, son 2 letras distintas. La cantidad de índices está relacionada con cuántas derivadas voy a calcular. ¿Y qué derivada aparecería aquí? La derivada de orden cuánto. Este de arriba era. ¿De qué orden es la derivada? Claro, la derivada de orden n mayúscula, ¿cierto? De la función f. Ahora, ¿con respecto a qué variables? A la x y1. A la x y2. Hasta finalmente la x y n. Todo eso en el punto a más t por h. Y todo eso multiplicado por h. ¿Con qué índice le pongo la h? Arriba eran I, IJ, IJK, entonces son tantos índices como, tantos, aquí sería H índice, I1, H índice, I2, I3, hasta H índice, IN. ¿De qué potencia es esa expresión? ¿De qué exponente? De h elevado a la n, ¿se fijan? O sea, si quieren acotar eso por la norma infinito, pueden acotar por la norma infinito de h elevado a la n. Cada h y lo acotan por la norma del h. Ya, así que reemplazan ahí arriba y obtienen su famoso polinomio dividiendo por n factorial. Hay un pequeño detallito y es el orden ON. Me gustaría que el polinomio fuese de grado n y quedase un resto de orden n.
Para eso, un pequeño truquito. Miren. Esta derivada de aquí, ¿la ven? Está ahí. ¿De qué orden es esta? Si se acotan por la norma de h, ¿a qué potencia sale la h fuera acotando a toda esa expresión? A la potencia, al exponente n. Así que lo pueden dividir por cuánto para que tienda a 0. Se puede hacer hasta el orden n-1. O sea, si yo escribiera este desarrollo hasta la derivada de orden n-1, esto de aquí representaría el o chica n-1. Y podría decir que si mi función es derivada al orden n, puedo escribir un polinomio de grado n-1 con orden o chica n-1. Pero eso parece un poco mezquino, porque uno esperaría que si la función es de clase Cn, se pueda escribir el desarrollo al orden n y no al orden anterior. Ahora, se puede hacer haciendo un pequeño truquito. ¿Y cuál es el truquito? Aquí lo que uno puede hacer, miren, vuelvo sobre la expresión de primer año, todos la conocen a esa, y ahora en esa expresión, ¿cuál es el truquito? Aquí, sumar y restar phi n de 0. ¿Qué les parece? Un truco elemental. Como la función es derivable hasta el orden n, puedo sumar y restar phi n de 0. ¿Y qué se gana con eso? Bueno, en el que está sumando, ¿qué gano con el sumando? En que ese sumando lo voy a descomponer. ¿En qué queda esa cosa? Con el sumando queda la derivada de orden n, evaluada en 0, partido por n factorial. Y este terminito de aquí se junta con el de allá. ¿Y qué es lo que genera? Con este truco, el problema es la variable xi. La variable xi no me sirve. Hasta aquí todo era polinómico porque está evaluado en 0. Cuando yo lo evalúo en 0 queda estas derivadas en a. Se fijan, constantes, multiplicadas por... Esos son polinomios. Pero si evalúo en xi, eso ya no es polinomio. Truquito, en lugar de evaluar en xi, evalúo en 0. Y cuando evalúo en 0, ¿qué se gana? Polinomio de grado n. ¿Y qué es lo que queda sobrando? Lo que queda sobrando es un poco más complicado. Queda sobrando un psi n en xi menos la derivada n en 0 y todo eso dividido por n factorial. Este es el nuevo resto. Ya, ese nuevo resto va a ser diferencia de... Voy a tener que escribir estas derivadas en xi menos estas mismas derivadas en 0, o sea, en a. Pero este factor va a salir multiplicando. Y lo simpático es que este término que queda aquí, este sí que es o chica n de h. A ver, verifiquemos, ¿por qué será o chica n de h? ¿Entendían por qué era o chica n menos 1, cierto? ¿Por qué era o chica n menos 1? Porque si esta cosa yo la dividía por h a la potencia n menos 1, de acá sacaba un h a la potencia n, se simplificaban casi todos ellos, quedaba una sola h que tendía a 0. Ya, pero ¿qué pasa si lo divido por h a la n? ¿Qué les va a pasar a los h? Se van a simplificar todos y va a quedar algo que tienda a 0. Bueno, lo que hace es que como uno hace este truco de sumar y restar el phi de 0, al dividir por h a la n se va a simplificar esta parte, pero van a quedar estas derivadas evaluadas en a más psi por h menos estas mismas derivadas evaluadas en a. Y como estas son derivadas de orden n, que son, según la hipótesis, continuas, ¿qué le pasa a estas derivadas cuando h tiende a 0? Olvídense esta parte. ¿Qué le pasa a esas derivadas cuando h tiende a 0? ¿A cuánto tienden? A las derivadas en a. Y si en el truquito restamos las derivadas en ¿a cuánto tiende esta resta cuando h tiende a 0? Tiende a 0 dividida por h a la n. Entonces con ese truco uno gana polinomio de grado n más un o chica n de h. Ya, listo, ahí está el desarrollo de Taylor de orden n. ¿Lo escribimos? ¿Lo quieren ver en una línea? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo se calcula f de a más h? Bueno, de hecho ya lo teníamos acá abajo hasta el orden 2. ¿Cuál sería hasta el orden n? Hagamos una trampa. Escribamos el de orden 0, el de orden 1, el de orden 2 y después ponemos puntitos suspensivos hasta el orden n. ¿Qué les parece? Ya, díganme, ¿cuánto vale f de a más h? Vale, primer término. ¿Se lo aprendieron? Les levanto la pizarra. ¿Se lo aprendieron? Bajamos la pizarra para poder escribir. Ya, ¿cuál es el primer término? Término libre. F de A. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, lo hemos demostrado, pero se aprendían tenían esa cosa en la cabeza, ¿no? Que el F de A más H se parece a F de A. De hecho, si lo dejara hasta ahí, ¿qué es lo que estaría usando? La continuidad. Que F de A más H se parece a F de A, ¿cómo se llama eso?
¿Cuándo h tiende a 0? Continuidad. Pero la función es más que continua, la función es derivable. Entonces, ¿cuál es el término que sigue? Gradiente de f en a punto h. Si lo dejara hasta ahí, ¿qué estaríamos diciendo ahí? La función es ¿qué cosa? Es diferenciable. Y ahí hemos escrito la continuidad más el primer término dado por el diferencial. Ahí está la función lineal continua, ¿se acuerdan? De toda la teoría de derivadas. La próxima semana tenemos pruebas, así que ahí hay que empezar a reforzar estas cosas. La función, el diferencial. Pero la función es 2 veces derivable. Y como es 2 veces derivable, viene un término de orden 2. ¿Cuál es el de orden 2? Un medio de, ayúdenme. ¿Quién venía ahí? El hessiano de la función f. Hessiano de la función f en el punto A, esa es una matriz. Y esa matriz había que multiplicarla por h, eso daba un vector, y eso hacerle producto punto h. Ahí está el segundo término. Ya. Después, el tercero, ya si quieren uno más, el tercero, 1 partido por 3 factorial. Ahí lo único que puedo hacer con mi tercera derivada, miren, dado que está en la pizarra, escribámoslo como sumatoria. ¿Cuál es el tercer término? Tercera derivada en 0. ¿Cuál es? Sumatoria. ¿Cuántos índices? ¿Cuántos índices? 3. ¿Cómo se llaman los 3 índices? I, J y K. ¿Entre cuánto y cuánto varía cada uno de ellos? De 1 hasta n. ¿Qué hay que hacer adentro? Calcularse la tercera derivada de la f con respecto a qué índices. XI, XJ, XK. Esa derivada se evalúa ¿dónde? Claro, como estamos hablando de polinomio, todas estas derivadas phi' se evalúan en 0. Allá aparecía un a más t por h, pero t ahora vale 0. Así que eso queda simplemente evaluado en a, y eso multiplicado por hi, hj, hk. ¿De qué grado en h es eso? Tercer grado. ¿Se fijan? Ahí está la expansión de primer grado en h. Aquí está el polinomio de segundo grado en h. Aquí está el polinomio de tercer grado en h. Ahora, si la función fuese C3, a esto hay que agregarle el resto, pero el resto simplemente voy a decir es O3. Si la función fuera C2, a eso se le agrega el resto, y el resto decimos que es O chica 2. Aquí el resto es O chica 3. Si usted llega hasta n, el resto es O chica n. Ya, así sucesivamente. ¿Cuál es el enésimo? Si es que no quiere llegar lejos. ¿Cuál es el de orden n? 1 partido por n factorial. ¿Qué pongo aquí como sumatoria? ¿Con cuántos índices? I sub 1, I sub 2, ¿cierto? Hasta I sub n mayúscula, que varían de 1 hasta n chica. ¿Cuántos sumandos tiene esa cosa? ¿Cuál n elevado a cuál n? Ya, n chica elevado a la n grande, eso es, ¿cierto? Aquí es n chica al cuadrado, acá son n chica al cubo, y ahora ahí son n chica elevado al, no sé, la derivada que quieran. Y aquí son derivadas de orden n de la f con respecto a las variables x y 1, x y 2 hasta x y n multiplicado por h y 1, h y 2 hasta h y n. Listo. Si usted llega hasta ahí, ¿qué es lo que está faltando en este desarrollo? El phi, la derivada en xi menos la derivada en 0 partido por n factorial, pero toda esa cuestión simplemente decimos que es O chica n de h. Y ahí hemos construido un desarrollo de orden n de la función f. ¿Y qué decían nuestros viejos teoremas? Duda antes de seguir. Ahí en el término enésimo, Ajá. tiene que estar evaluado en A. Sí, todas las derivadas se evalúan en A. Eso no lo puse ahí, por supuesto. Ya, ¿y qué decían nuestros teoremas antiguamente en los desarrollos cuando existían? Eran únicos. Si las funciones de clase Cn, este es el desarrollo que entrega Taylor. Y además, juntando con todo lo anterior, este es el único desarrollo que tiene la función. Al orden n. Ahora, si quieren, pueden cambiar los desarrollos. ¿Cuándo se cambian los desarrollos? ¿Se acuerdan lo que decía la teoría? Si tengo el desarrollo de orden n, ¿qué decía el primer teorema? Y trunco el desarrollo. ¿Qué pasaba si lo truncaba? Se obtenía un desarrollo más chico. Si lo trunco aquí, ¿desarrollo de qué orden? Orden 3. Si lo trunco ahí, O chica 2. Si lo trunco acá, O chica 1. Y de hecho, cuando lo truncaba ahí, O chica 1, ¿le suena a cosas conocidas? ¿Qué era eso? Era la definición misma de ser diferenciable. ¿Cierto? Entonces, ahí como que hemos completado toda la materia y con eso yo diría suficiente, se terminaron los desarrollos de Taylor. Si quieren, podrían seguir avanzando. Hay algunos que le sigan dando vuelta. Por ejemplo, incluso ya en el cuadrático. Como la matriz hessiana es simétrica, en alguna parte, ¿cuántos sumandos tiene todo esto?
Esto tiene n cuadrado sumando, ¿cierto? Pero hay varios de ellos que son el mismo. Porque cuando aparece la segunda derivada de f multiplicado con respecto a x1 o x5, esa aparece multiplicada por h1, h5. Y después más tarde aparece la segunda derivada de f con respecto a x5, x1, cuando es la variable y la que vale 5 y la variable j la que vale 1. Pero numéricamente esas dos cosas son iguales, las segundas derivadas son las mismas, h1, h5, lo mismo que h5, h1. Y por lo tanto muchas veces algunos autores lo que hacen, dicen, eliminan esa y a esta de aquí le ponen un 2. Entonces, claro, ahí si uno se piensa en la matriz, en que la matriz hessiana es una matriz bonita, ¿cierto? De n por n, ¿la tenemos dibujada en alguna parte? Ahí todavía está. Los sumandos son n, 1, 2, 3, n, o sea, n cuadrado. Pero en realidad lo que hay que hacer es sumar solamente S de la diagonal, S de la diagonal, los de la diagonal y los que están hacia arriba, S, multiplicados por cada uno de ellos multiplicado por 2. O sea, uno dice 2 veces la parte de arriba porque la parte de abajo entrega los mismos sumandos que la parte de arriba. Ya, eso en R2, simple. En R3, en 3 dimensiones empiezan a repetirse más cosas. Es como un cubo, pero hay muchos términos que son iguales. Entonces uno puede empezar a buscar cuáles son los que son iguales. Acá en Rn, también esta cosa ya es inimaginable, y uno se puede preguntar cuáles son los que son iguales. Si uno piensa en cuáles son los que son iguales, entonces ahí empiezan a aparecer números combinatorios, hay unas expresiones de Taylor, escriben que aparecen en términos de números combinatorios, que cuentan cuántas veces se repiten los mismos términos en la expresión de grado n. Ya, yo creo que para efectos de lo que queremos hacer nosotros ahora, eso no es necesario hacer las cuentas. Si nos aparecen 5 veces el mismo término en un ejercicio, bueno, lo escribe 5 veces simplemente o le pone un 5 delante cuando los haya contado. Y si en realidad eran 6 y se le quedó uno volando por allá abajo, a los primeros 5 le pone 5 veces eso y después le dice, había otro y lo suma y aparecen los 6 términos, no sé. O sea, que aparezcan repeticiones no es una cosa muy grave. Lo importante es poder entender esta fórmula. ¿La entienden cómo se hace para llegar al desarrollo completo? Hay que derivar y derivar como condenados, ¿cierto? O sea, empezar a derivar y derivar la función con respecto a todas las variables. Y de hecho, escrita así, sin las combinatorias, es simpática, porque hay que derivar con respecto a todo. Derivo con respecto a x1, x2, x3, hasta xn. Y después vuelvo a derivar y hago pasar la planadora de derivada todas las veces que sea necesario. Y derivo. Y voy completando páginas y páginas de cálculo. Cuando la función es una función de verdad, los ejercicios de Taylor pueden ser un poco largos. ¿Se fijan? Ya, ahora los puedo condensar usando notaciones como hessiano, productos puntos, producto interno. Ahí ya no tengo más notación interesante. Ya, suficiente. No sé si tienen dudas respecto de ese tema. ¿Cambiamos de tema? Vamos a optimización. Último tema de cálculo de diferencia. La optimización es simpática porque resumen todas las cosas que ya sabemos. Incluso Taylor nos va a servir para la optimización. Incluso Taylor nos va a servir para hacer esta optimización. ¿Se acuerdan ustedes de la optimización de primer año? ¿Cómo se hacía la optimización en primer año? Derivada igual a 0. ¿Y cómo verificaban si un punto era de mínimo o de máximo? Segunda derivada positiva. Bueno, aquí algo parecido. Las primeras derivadas van a ser gradientes. Las primeras derivadas van a ser diferenciales dependiendo del contexto. Y la condición de ser mínimo o máximo con las segundas derivadas, pero eso lo vamos a hacer cuando estemos trabajando de Rn en R y de alguna forma va a involucrar a la matriz hessiana. Ya, entonces atención, hacia allá vamos a poder afinar esos detalles. Ya, entonces aparte, vamos a hablar un poquito de funciones convexas y después vemos optimización. Entonces primero, funciones convexas. Convexas. Si quieren, convexidad de funciones, pero vamos a hacer solo un poco. Solo la definición más el teorema que tiene que ver con la derivada. Primero la definición. Digamos que tengo una función f. ¿Cuál es el contexto? Dominio A. ¿Dónde está su dominio? Si quieren hacer funciones convexas, pueden hacer en un espacio vectorial normado cualquiera. Digamos que el espacio es E. ¿Qué les parece? Ahora, obviamente, el E puede ser Rn, el E puede ser R, pero lo más general es que el espacio sea un espacio cualquiera. ¿A valores dónde? Ya, ayúdenme, así como súper teóricos.
Claro, uno podría decir de NF. No, si quiero hablar de convexidad, en realidad voy a hablar de desigualdades. Y a la hora de desigualdades, no todos los espacios vectoriales son ordenados. Para que hablar de desigualdades necesito el orden. Y el orden está intrínsecamente asociado a R. Así que las funciones son a valores en R. Ni siquiera a valores en Rn. En R2 no hay orden. El orden es en R. Uno puede inventar algunos órdenes, pero no es un orden simpático que sea compatible con la suma y esas cosas como lo es en R. En R el orden estaba en los axiomas, ¿se acuerdan? De los números reales. Así que mi función va a ser a valores en R. Voy a trabajar en una parte del dominio. Voy a decir que D es una parte del dominio A y voy a pensar que D es un convexo. D convexo. Normalmente la función va a tener un dominio A, pero no vamos a trabajar en todo el dominio A. Vamos a trabajar en una parte convexa de su dominio. ¿Por qué razón? En primer año, ¿se acuerdan lo que significa convexidad en primer año, cierto? El dibujo, la típica parábola. ¿Cuál era la parábola convexa? La parábola convexa. ¿Era esa o era esa? ¿La positiva o la negativa? La positiva, ¿cierto? O sea, esa era la típica parábola convexa. ¿Qué significaba convexa? Significaba que yo tomaba dos puntos del dominio, dos puntos, los típicos puntos eran el punto x1 y el punto x2, y lo que hacía con los dos puntos era trazaba, ¿qué cosa? El trazo de recta desde x1 a x2, no más allá de x2 y no más allá de x1, obviamente, ¿cierto? Solamente entre x1 y x2. ¿Y qué le pedía a la función? Le pedía que este tracito de recta estuviese siempre por encima de la función. O sea, que siempre entre la función y ese trocito quedara ahí una zona. ¿Por qué esta no era convexa? Bueno, porque el tracito va por abajo. ¿Por qué esta función así no era convexa? Globalmente, porque tomo dos puntos cualquiera y ese tracito no va por arriba. El tracito siempre tiene que ir por arriba. Ahora, ahí había algunos que decían, oye, pero es convexa en esa zona. ¿Por qué es convexa en esa zona? Porque si me restringo a esa zona, los tracitos rectos van todos por arriba. ¿Se fijan? La vueltecita de la función va hacia arriba. ¿Cómo se ve vueltecita de la función? Uniendo con puntos de líneas rectas. Ya, entonces, si uno con puntos de líneas rectas, significa que todos los puntos entre x1 y x2 tienen que ser parte del dominio. No habían funciones convexas con dominios racionales. Ojo con eso, las funciones convexas tenían por dominio intervalos en primer año. Era convexidad en intervalos. Las preguntas típicas, no sé si se recuerdan menos los enunciados, las pautas, decía, encuentre intervalos donde la función es convexa. Intervalos de crecimiento, intervalos de convexidad. ¿Dónde era convexa, dónde era cóncava? Siempre es un intervalo porque me preocupan los valores de la función en todos los puntos que unen x1 con x2. Pues bien, ahora el dominio está en un espacio vectorial normado. Por lo tanto, el dominio tiene un dibujo raro. Ya, digamos que ese es el dominio. Si ese es el dominio, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a tomar un punto x1, voy a tomar un punto x2. Vamos a evaluar la función en x1, evaluar la función en x2. Eso, si quieren, se imaginan como un gráfico que se sale de la pizarra. La f de x1 es un R, un número real. F de x2 es otro número real. Y vamos a ver qué pasa con la recta que une el punto inicial con el punto final. Y vamos a ver si la función va por arriba o por abajo de dicha recta. Pues bien, para saber si la función va por arriba o por abajo de dicha recta, vamos a estar obligados a calcular la función en los puntos que están comprendidos entre x1 y x2. Pero si resulta que el dominio es como lo acabo de dibujar aquí, donde puedo poner un x1 por ahí y un x2 por acá, resulta que voy a evaluar la función en los puntos que unen x1 con x2 y me voy a salir del dominio, no puedo hacer la evaluación. Entonces, para definir qué es una función convexa, primero me voy a restringir a un dominio que sea convexo. ¿Qué significa que el dominio sea convexo? ¿Se acuerdan de eso? Claro, significa que ahora mi dominio no va a ser como el que acabo de dibujar, mi dominio va a ser ya, o incluso más parecido, si quieren casi como una bola, porque significa que voy a tomar ese punto x1, voy a tomar ese punto x2, y lo que le voy a pedir es que el trazo que une el punto x1 con x2 está siempre dentro del dominio. ¿Para qué? Para poder evaluar la función en esos puntos y ver si en esos puntos la función va por arriba o va por abajo
de la rectita que une los dos puntos. Se fijan, la misma idea que estaba en primer año, la vamos a tratar de hacer en varias variables, pero ahora este tracito ya no va a ser el intervalo x1, x2. Ese tracito va a ser el segmento que une el punto x1 con el punto x2. Por esa razón se trabaja solamente en dominios convexos. Ahora, ojo, que el dominio sea convexo no implica que la función lo sea. En primer año, dominio convexo significa que el dominio es un intervalo. Ese dominio es convexo. Que el dominio sea convexo no implica que la función sea convexo. La función perfectamente puede ser cualquier cosa como esa. ¿Se fijan? Uno la estudia en un dominio convexo y se pregunta si la función resultante será o no será como función convexa. No es lo mismo función convexa que dominio convexo. Ahora, si el dominio no es convexo, la función no es convexa. Pero si el dominio es convexo, ahí uno estudia el concepto de función convexa. Ya, entonces diremos que f es convexa. Diremos que f es convexa. Convexa, si quieren, en D, ¿cierto? Ese es el dominio. Si, solo si se cumple la siguiente propiedad. Para todo, x1, x2 en D. ¿Qué les parece? ¿Se parece eso a lo que les acabo de contar? ¿Qué voy a hacer en D? Voy a tomar dos puntos cualquiera. ¿Y qué vamos a exigir? Que cuando yo tome dos puntos cualquiera, S con S, o este con S, o S con S, cualquier par de puntos, entonces lo que voy a hacer entre los dos puntos, voy a mirar la función a lo largo del trazo que une x1 y x2. ¿Cómo se forman los puntos que viven entre x1 y x2? Eso se pueden escribir de varias formas, pero aquí como que lo típico es decir que un punto, miren, si usted tiene ese punto x1, este punto x2, este dibujo es un dibujo en el dominio. Tengo dos puntos. ¿Cuáles son los puntos intermedios entre x1 y x2? Bueno, son los puntos que se pueden escribir de la forma x2 más lambda veces x1 menos x2. O si quieren, ya a algunos les gusta poner x1 más lambda veces x2 menos x1. Pero esta notación de abajo genera fórmulas que no son tan simpáticas o fáciles de recordar. Es mejor decir, me voy al punto final, digamos que ahí está el origen, me voy al punto x2, eso es x2, y después le sumo lambda veces x1, me voy hacia x1. ¿Cuánto vale esa suma si lambda vale 1? x1, ¿cuánto vale esa suma si lambda igual 0? x2. ¿Y cómo me las arreglo para obtener puntos entre x1 y x2? Tomando lambda entre 0 y 1. Ahora, esa sumita de ahí, x2 más lambda veces x1 menos x2, si usted la desarrolla un poquito, se puede escribir de una forma más bonita. ¿Cuál es la forma más bonita? Eso, como junten la x1 y junten x2 por separado. ¿Cuántas veces x1? Lambda x1. Esa es la cosa simpática. Lambda x1 más ¿cuántas veces x2? 1 menos lambda veces x2. Entonces, esta típica es lo que uno suele llamar una combinación convexa de dos elementos. Porque x1 y x2 son dos vectores. Piensen x1 y x2, dos notas. ¿No? ¿Se fijan? ¿Qué significa? Tomo la primera y la multiplico por algo. Tomo la segunda y la multiplico por algo. Y hago la suma. Entonces son promedios porque este es un coeficiente y ese es otro coeficiente. Y en realidad la suma de los coeficientes vale... La suma vale 1. Claro, si tú dices, podría ser este 0 y ese 1, si me fue bien en el control 2 y mal en el control 1, o al revés, ¿cierto? En el examen. Bueno, ustedes saben, hay todas las variaciones posibles cuando uno estudia. En el colegio supongo que tenían distintas variaciones, ¿o no? Los controles globales, las pruebas, no sé, semestrales, las que no valían nada, tenían lambda. Bueno, esta es una típica combinación convexa. ¿Qué es lo importante del factor lambda? Que viva entre cuánto y cuánto. Entre 0 y 1. ¿Para qué? Para que el resultado siempre esté entre x1 y x2. No se vaya más allá de x2. Si usted quiere irse más allá de x2, tiene que tomar lambda negativo. Si usted se quiere ir más allá de x1, tiene que tomar lambda mayor que 1. Si usted toma lambda entre 0 y 1, es la combinación que vive exactamente entre esos dos. Entonces, aquí decimos, primero tomo x1 y x2 cualquiera, y después, acto seguido, tomo lambda cualquiera en el intervalo cerrado 0,1. ¿Se fijan? Y ahí estoy, ¿qué estoy haciendo con mi lambda? ¿Entienden la idea de lo que hago? x1 y x2 me pagaron dos puntos cualquiera. Y ahora una tercera variable, lambda. ¿Por qué lambda? Porque me voy a mover entre cuánto y cuánto.
entre x1 y x2. Y voy a investigar la función, cómo es la función aquí. Y voy a pedir que la función vaya por debajo de la recta. Entonces, decir que la función vaya por debajo de la recta es que f evaluado en el punto lambda x1 más 1 menos lambda x2, eso tiene que ser menor o igual. Ahí está la función, ¿se fijan? Está la función evaluada ¿dónde? Ese lambda x1 más 1 menos lambda x2, conviene escribirlo así porque no se lo aprende de memoria. Lambda x1 más 1 menos lambda x2. No sé, ¿se lo aprendieron? ¿Cuántas veces x1? No sé, lo que sea, un medio. 3/4 x1 más 1/4 x2. ¿Se fijan? Aquí le ponen un factor que quieran entre 0 y 1 y allá le ponen el complemento x2. Lambda x1 más 1 menos lambda x2. Eso es la función evaluada en un punto intermedio entre x1 y x2. Y eso tiene que ser menor o igual que la recta trazada entre esos dos. Y no es difícil demostrar, bueno, de hecho uno lo escribe como axioma, que lo que hay que verificar es que eso sea menor o igual que lambda veces f de x1 más 1 menos lambda veces f de x2. Voy a sacar un poquito el dibujo. La definición de convexidad es esa. Ahora, si quieren, lambda x1 más 1 menos lambda x2 es un promedio entre quién y quién. ¿Ya lo entendieron como promedio? Lambda x1 más 1 menos lambda x2 es un promedio entre quién y quién. Entre x1 y x2. ¿Qué será? Lambda por f de x1 más 1 menos lambda por f de x2. Un promedio entre la función inicial y final. Ahora, ese promedio es justamente trazar la recta que une los puntos inicial y final y pararse en el punto que corresponde. La función en el promedio es menor o igual que el promedio de la función. Y eso geométricamente significa, si usted hace un grafiquito, significa que la función, ahí está el promedio, ahí está la función va por abajo de la recta en todas partes. Para todo x1, para todo x2, para todo lambda, es decir, se puede mover como quiera dentro de la función. Ahora, ese gráfico, cuando una función respeta esto, se dice que es convexa, y cuando la tengan que dibujar, si algunas pueden hacer algún dibujo, se dibuja igual que la parábola hacia arriba. O sea, si dibujan una función en R3 y dicen, aquí está mi dominio, ahí está el dominio, y la función es convexa, ya, ahí con paciencia, una función convexa será una función que en todos los sentidos va como un tazón, si quieren, me imagino estaba en un tazón de, ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó. Consomé. ¿Cómo está a esta hora que hace frío? A la hora de almuerzo. Ese tazón es un tazón convexo, que en todas las direcciones, si usted une dos puntos de la superficie, esas rayitas van por dentro del tazón. Eso significa esa función. ¿Duda? Claro, las funciones, no solo las funciones lineales, las funciones afines, ¿cierto? Todas las que tienen, las que son como planos, los planos son convexos. Ahora, son convexos gracias al menor o igual. Ahora, hay algunos que no les gusta el menor igual porque dicen que esos planos no me sirven para tomar sopa. ¿Cierto? O sea, yo para tomar sopa requiero que sean más curvados, o sea, que la recta vaya realmente por dentro. Y en ese caso, le sacan aquí el menor igual y le ponen menor estricto. Pero si ponen el menor estricto, tienen que empezar a ponerse cuidadosos, porque, por ejemplo, no pueden tomar lambda igual 0. Porque, ¿qué pasa para lambda igual 0? ¿Qué queda aquí para lambda igual 0? ¿F de cuánto queda aquí? F de x2. ¿Y qué queda allá para lambda igual 0? F de x2. ¿Y pueden pedir que f de x2 sea menor estricto que f de x2? No, en ese caso tienen que trabajar con lambda en el abierto 0,1 para evitar los bordes. Pero ni siquiera con eso funciona, porque si x1 fuese igual a x2, aunque usted tome lambda igual a un medio, lambda por x1 más 1 menos lambda por el mismo x1, se va el lambda con el lambda y queda x1. Y al otro lado queda f de x1 y nuevamente contradicción. Entonces tiene que trabajar con x1 distinto de x2 y el trabajo se pone demasiado engorroso. Así que al final uno dice, bueno, ya me tomo el tazón en un plano nada más. El lambda vive entre 0 y 1 y aquí pongo desigualdad menor igual. Ya acepto que los planos sean parte de las funciones convexas. ¿Les parece? Ya. Algunas observaciones. No voy a hacer mucho cálculo de las funciones convexas, pero se puede demostrar que si f y g son convexas, de hecho eso puede ser hasta pregunta de algún ejercicio, ¿cierto? Bueno, en clase auxiliar. ¿Son convexas en D? ¿Qué significa que f sea convexa en D? Que cumple esta propiedad. ¿Qué significa que g sea convexa en D?
que cumple la misma propiedad. Pongámosla aquí un poquito al frente. G de lambda x1 más 1 menos lambda x2 es menor o igual que lambda veces G de x1 más 1 menos lambda veces G de x2. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si sumo? ¿Qué pasa si hago f más g? Al lado izquierdo queda la suma evaluada en el punto intermedio y al lado derecho queda el promedio de la suma, así que es fácil demostrar que la suma es convexa, ¿cierto? ¿Qué pasa si la primera la multiplico por una constante alfa y la segunda la multiplico por una constante beta? Es fácil demostrar que alfa... de hecho, bueno, típicamente uno hace alfa f más beta g. Entonces, si a, f, g son convexas, la función alfa f más beta g es convexa, pero tiene que cumplirse una condición. Porque, ¿qué es lo que dice? Multipliqué por alfa, multipliqué por beta y mentalmente sumé. Pero, ¿qué le pasa a las desigualdades cuando uno multiplica por constantes? Hay que tener cuidado con los signos, ¿cierto? Si los signos no son positivos, las desigualdades se dan vuelta. Entonces, claro, lo que hay que hacer es evitar que se den vueltas y por lo tanto uno puede demostrar que alfa f más beta g es convexa para todo alfa y beta mayores o iguales que 0. O sea, puedo hacer combinaciones de la f y la g, pero combinaciones que sean con coeficientes positivos. Con coeficientes positivos. Las funciones f y g convexas implica que la suma y la ponderación es convexa mientras los ponderadores sean positivos. 2 veces f, convexa. 3 veces f, convexa. Menos f, no, menos f no es convexa. Cuando una función cumple la desigualdad al revés, bueno, igual que el primer año. Si se cumple la desigualdad al revés para todo x1 y x2, no se dice que es convexa, sino que se dice que esa, que es cóncava. Ya eso pueden darle en observaciones mientras borro. Si menos f convexa, f se llama cóncava. Vamos a hacer, con el tiempo que tenemos, solamente un estudio de las funciones convexas. Las cóncavas se obtienen multiplicando por menos 1. Alfa y beta en esa observación no pueden ser negativas, porque pasa de convexo a cóncavo. ¿Se fija? Lo que está vuelto hacia arriba se transforma en vuelto hacia abajo. Si lo que está vuelto hacia arriba lo multiplican por un medio, sigue vuelto hacia arriba. Es un poquito más plano, pero sigue siendo en el mismo sentido. Si lo multiplican por 5, bueno, es tal vez más cerrado y vuelta hacia arriba. Las ponderaciones pueden ser positivas. Ya, me interesan los teoremas con el cálculo diferencial. Así que el superteorema. Teorema. Este es el que me importa ver hoy día. Digamos que f es una función que tiene por dominio A subconjunto de a valores en R. Digamos que D es un convexo y D está incluido en el interior de A. ¿Se fijan? Estoy introduciendo algunos conceptos extras. Porque arriba decía D en A y ahora D incluido en el interior de A. ¿Por qué no solo en A, sino que en el interior? ¿Se imaginan? ¿Qué viene después? Porque el interior de A es donde justamente podría existir el diferencial. La función podría ser diferenciable. Entonces digamos que f es diferenciable. F diferenciable en D. En D. O sea, todos los puntos de D están dentro del interior de A y digamos que tiene sentido hablar de diferencial. Digamos que la función es diferenciable en D. Funciones que están definidas en un dominio gigante, las restringo a mi dominio D es convexo, en cada punto de D la función es diferenciable. Incluso D podría tener bordes. No pido estar en el interior de D, ¿entienden un poco la diferencia? No pido estar en el interior de D, pido estar en el interior del dominio original de la función. Si la función, por ejemplo, de R tenía dominio todos los reales y ustedes la restringen en intervalo 0, 1, en 0 es derivable, en 1 es derivable y el intervalo tiene bordes. El dominio D puede tener bordes. Ya, entonces me pregunta, lo que me interesa saber, ¿será o no será convexa? Entonces la respuesta es F es convexa, en tal caso, es convexa en D, si y solamente si, para todo X e Y en D, se cumple que F de Y es mayor o igual que F de X, más diferencial de f en x aplicado a la dirección y menos x. Esa es la relación más importante de la convexidad con respecto al cálculo diferencial. Una función es convexa si y solo si cumple esa relación. ¿Se le imaginan un poquito de qué es esa relación? Bueno, si quieren la demostramos y después nos tratamos de imaginar. ¿Entienden qué significa
Esto no es la función, ¿cierto? O sea, me paro en el punto X y esta expresión de aquí como función de Y. ¿Qué es esto como función de Y? Dejen el X fijo. ¿Ah? Esto de aquí es bueno, esta segunda parte es lineal. Pero esta primera parte es como una constante, es una expresión afín. Es como una especie de, si fuese gradiente de f punto y menos x, sería algo así como la ecuación de un plano. Algo así como el plano tangente. Entonces lo que dice es que para que una función sea convexa, en todos los puntos de su dominio donde sea diferenciable, si hay plano tangente, el plano tiene que ir por... Ese es el y, ¿se fijan? Paso el plano se pasa en el punto X, el diferencial está en X, y ese diferencial se evalúa en Y menos X, o sea, se evalúa por aquí. Y resulta que el plano es más chico que la función. Esa es la caracterización más importante de diferencial, de función convexa usando el diferencial. ¿Se parece a primer año? Claro, en primer año uno puede ir un poquito más allá, uno puede decir que es convexa sí y solo si la derivada es creciente. ¿Ya? Que de alguna forma es un subproducto de eso. Porque claro, si usted está en primer año y obtiene 2 puntos, dice, tomo X1, tomo X2, y en este punto el plano va por abajo, y en este otro punto el plano va por abajo, entonces hay que demostrar que la pendiente de ese y la pendiente de este otro, una es menor o igual que la otra, y sale casi como subproducto de esta propiedad de acá. Ahora, en el caso general no podemos hablar de diferencial creciente porque no hay una dirección como en los reales que es hacia los positivos. En los reales uno avanza X1, X2 hacia la derecha. En un espacio cualquiera uno avanza en todas las direcciones. Entonces no puedo hablar de crecimiento, pero sí puedo hablar de que el plano tangente, el plano generado por el diferencial, va por abajo de la función. Ya, intentemos demostrar eso. Demostración. El implicas allá es el más feo, pero creo que lo podemos hacer. ¿Cuál es el dato? Ahora, es importante saber que la condición es necesaria y suficiente porque la vamos a usar muchísimo para los máximos, los mínimos que vienen más adelante. Así que, ¿cuál es el implica hacia la derecha? ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que si la f es convexa, entonces se cumple esa propiedad. Bueno, obviamente que si usted quiere demostrar esa propiedad, creo que hay un caso que es trivial. X igual a Y. Miren, ¿qué pasa para x igual a y? ¿Qué queda aquí si x igual a y? 0, ¿cierto? Porque el diferencial es lineal y quedaría que f de x mayor o igual que f de x, lo cual es cierto. Entonces, cuando hagamos el implica hacia allá, vamos a demostrar esa propiedad, pero para x e y distintos. Entonces pongamos aquí sean x e y en D con x diferente de y. Y con eso vamos a demostrar esa propiedad. Ahora, para hacer la demostración, vamos a decir que hacer un dibujito. Digamos que ese es mi punto X. Digamos que ese de ahí es mi punto Y. ¿Ya? ¿Dónde me tengo que parar para demostrar las cosas? ¿Dónde se calcula el diferencial? ¿En X o en Y? Primera cosa, el diferencial se calcula en X. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de diferencial? ¿Qué significa cuando me paro en un punto X? Significa que de ese punto X me empiezo a mover en H en distintas direcciones. ¿Cierto? Eso era el diferencial. El diferencial siempre era f de a más h. Así era, ¿no? Donde a es el punto donde me paro y h es cuánto avanzo. Y eso era igual al diferencial en a. Bueno, una serie de cosas, ¿cierto? Los chicas, todo eso venía en el cálculo diferencial. Ahora, esa noción que tenemos significa que hay que hacer una diferencia entre x e y. X en este cuento va a ser el punto donde me paro. Y el y, ¿qué va a ser el y? Es a donde me muevo. Entonces, dicho eso, a este vector que va de x a y le vamos a poner un nombre. A ese vector lo vamos a llamar, para que se parezca al cálculo diferencial, lo voy a llamar h. Al que va de dónde a dónde, de x a y o de y a x. De x a y. ¿Entienden la razón de por qué? Porque en mi cálculo diferencial, ¿dónde me paro? En x. ¿Hacia dónde avanzo? Hacia y, siempre a la x le sumo h, ¿se acuerdan? Esa típica cosa, f de x más h. Me paro en x y avanzo en h. Si hago f de x más h, voy a estar calculando f de ¿cuánto? F de y, ¿cierto? Y ahí como que voy a intentar llegar a lo que me piden. Ya, esa es una primera cosa. Ahora, el problema de todo esto es que no puedo tomar el límite cuando h tiende a 0, porque si yo quisiera tomar el límite cuando h tiende a 0, ¿cómo tendría que ser el y?
Tendría que moverse y resulta que estoy partiendo con que X e Y están fijos. Entonces, a ese H le voy a poner un índice extra, lo voy a llamar H sub 0. Para enfatizar que efectivamente es un H, pero no es un H que se mueva en todo este cálculo, es un H que va a permanecer fijo, constante. ¿Les parece? Siempre va a ser constante. Entonces, ¿y cómo las voy a arreglar para formar un H variable? Bueno, obviamente el H sub 0, ¿saben cuánto vale? ¿Cuál es la fórmula del H sub 0? Y menos X, ¿cierto? Y menos X. Entonces ahora para hacer la cosa variable, para que se parezca a cálculo diferencial, voy a considerar un nuevo H, si quieren un H índice T, que va a ser T veces H. H0, donde la variable T va a tender a 0. ¿Qué les parece? ¿Qué es el vector T por H? ¿Lo podemos dibujar aquí? Y de hecho voy a pensar en todo este cálculo como muy geométrico, que la variable T vive entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Este punto de aquí, ese vectorcito, ¿lo ven? ¿Quién es ese? Este vectorcito de aquí, ¿quién es? Este gordito. Ese es HT, de hecho el HT ni siquiera lo voy a usar mucho. T por H0. ¿Les parece? T por H0. Y mientras más chico sea T, ¿cómo se dibuja ese vectorcito? Más chico todavía, ¿cierto? Entonces, este es el que va a tender a 0. Ahí va a estar mi cálculo diferencial. Ya, entonces lo que voy a hacer es... ¿y cómo se escribe ese vector X más T por H0? ¿Quién es ese vector H más T? ¿Quién es X más T por H0? Eso no es X más T veces... ¿Quién era H0? Y menos X. ¿No es una combinación convexa esa cosa? ¿Es T por Y? Más 1 menos T por X. La misma expresión de la convexidad, ¿cierto? Ya, entonces lo que vamos a hacer es evaluar la función en ese punto y usar que la f es convexa. Ya, creo que por ahí está. Esa es la parte astuciosa. El resto es, échele para adelante, calcule todo lo que hay que calcular. Calculen f en ese punto. Y usemos todo lo que sabemos de cálculo diferencial. De hecho, ¿qué decían? ¿Hay precontrol esta semana? No, ahí tienen un precontrol. ¿Se fijan? Calcúlese, demuestre esa propiedad usando todo lo que ya sabe de cálculo diferencial. O sea, hay que evaluar f en x más t por h, decir que esa cosa es el diferencial, no me acuerdo ya qué otras cosas. Bueno, todo lo que sabemos. Porque, ¿qué es lo que hay que demostrar? Ya, entonces calculemos. Como f convexa, ¿qué es lo que sabemos? Que f en ese punto, f en x más t por h0, es lo mismo que ef en t veces, ¿cómo era? Y más 1 menos t veces x. Esa cosa es, por convexidad, menor o igual que... Definición arriba. F de una combinación es menor o igual que la combinación de los Fs. ¿Qué combinación? ¿Qué letras van a quedar aquí? T por F de Y más 1 menos T veces F de X. Bien. Eso es pura convexidad. Eso es convexidad pura y dura. Pero ahora vamos con el cálculo diferencial. ¿Y cuánto vale este F de X más T por H0? Dado que la F es diferenciable en X. ¿Se acuerdan esta? Esta vale f de x más diferencial de la función f en x. ¿Aplicado a qué dirección? Apliquen ahí todo lo que saben. Yo bien. Ya, entonces todo lo que saben. Esto de aquí, f en x más una perturbación es f en el punto más el diferencial en el punto aplicado a la... perturbación T por H0, y me falta algo más. ¿Qué cosa? ¿El o chica de quién? De TH0. ¿Qué significa el o chica de TH0? Que si la norma de TH0 tiende a 0, entonces esa cosa dividido por la norma de T por H0 tiende a 0. Eso significa o chica. ¿Y tiende la norma del T por H0 a 0? Cuando T tiende a 0.
Ya, entonces eso de arriba es lo que es menor o igual que el lado derecho. ¿Y en el lado derecho qué quedó? Creo que, miren, veo un f de x, voy a escribir ahí el f de x como inicial. S1 por f de x es f de x. Y después el resto es t veces f de y menos f de x de nuevo. Ya, porque creo que las simplificaciones vienen de cajón, ¿cierto? ¿Quién se simplifica? Esta desigualdad es cierta. Viene de la convexidad, unión con lo que sabemos de cálculo diferencial. Y ahora resuelva. El f de x se va con el f de x. El t, la constante t. ¿Qué hago con la constante t? ¿Qué puedo hacer aquí con la constante t? Como es lineal, sale fuera. Aquí ya está fuera. Entonces, ¿qué hago después con la constante t? Que quedó molestando. Divido todo por t. Entonces, al dividir todo por t, no se da vuelta la desigualdad porque la t vive entre 0 y 1 en todo este cálculo. Queda que, conclusión, el diferencial de f en x, evaluado ¿en qué dirección? H0. ¿Y qué es lo que era H0 en todo este cuento? Para que quede parecido a lo que hay que demostrar. Y menos x. Ahí está la y menos x, ¿se fijan? Más o chica de t por H0, partido por t. Eso es menor o igual que, acá quedó f de y menos f de x. ¿Se parece a lo que hay que demostrar? Creo que está listo, salvo un molestoso. ¿Quién está molestando aquí? El o chica. ¿Cómo se pueden deshacer de los chicas? Como la variable t, nunca hemos dicho que a cuánto tiende. Ahora uno toma la variable t, dice tiende a 0. Si la variable t tiende a 0, esto de aquí todo es constante. Solo queda aquí un límite. ¿Y cuánto vale este límite cuando t tiende a 0? 0. ¿Lo saben demostrar? Dividen por la norma de H0 y multiplican por la norma de H0. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, porque x e y eran distintos. Así que el H0 tiene norma distinta de 0. Y ahora sí, si t tiende a 0, por definición de chica, esa cosa de ahí tiende a 0. ¿Y cómo está multiplicada por la norma del H0? Todo el producto tiende a 0. Conclusión, tomando el límite, queda diferencial de f en x aplicado a la dirección y menos x, menor o igual que pero no quedó lo que quería. Bueno, se lo pasan sumando, ¿cierto? Entonces pone aquí f de x más eso, menor o igual que f de y. Conclusión, efectivamente el plano tangente va por debajo de la función. Si una función es convexa, y de hecho noten que en este cálculo lo único que usamos era que la f era diferenciable en el punto x. O sea, si ustedes tuvieran una función que nunca es más diferenciable, solo en un punto, pero convexa, en ese punto se cumple esta propiedad. En el punto diferenciable el plano va por debajo de la función. Bien. ¿Se nos terminó la hora para demostrar el implica recíproco? Sí, pero lo hacemos en medio minuto. Porque ahora, ¿qué es lo que hay que demostrar? Que f de cuánto menor o igual que cuánto. ¿Y cuál es el dato? ¿Cuál es el dato ahora? En el implica, en el otro sentido, ¿cuál es el dato? Esta propiedad de aquí que es válida en todas partes. Y con esa propiedad hay que demostrar la de arriba. Entonces, miren, tomen un punto x1, tomen un punto x2 y tomen por aquí el punto lambda x1 más 1 menos lambda x2. Si quieren, llámenlo x barra s para no estarlo escribiendo tantas veces. ¿Qué es lo que yo sé? x1 vive en d, x2 vive en d. Este otro punto por convexidad también vive en d. Y mi dato es que esta desigualdad es válida siempre. Entonces hay que escribir esta desigualdad dos veces. Aquí y acá. Si la escriben al lado izquierdo, queda que f de x1 es mayor o igual que algo. Si la escriben a la derecha, queda que f de x2 es mayor o igual que algo. Ya, ¿mayor o igual que cuánto? Acá es f de x barra, ¿cierto? Más diferencial de f en el punto x barra multiplicado por x1 menos x barra. Acá queda f de x barra más diferencial de la f en x barra por x2 menos x barra. Ya, y lo que hay que demostrar es la convexidad. Entonces, lo que tienen que hacer con la primera desigualdad es multiplicarla por lambda, la segunda multiplicar por 1 menos lambda, y se obtiene el famoso lambda f de x1 más 1 menos lambda f de x2. Que hay que demostrar que es mayor o igual que... Arriba, convexidad.
lambda f de x1 más 1 menos lambda f de x2 hay que demostrar que es más grande que f en el punto raro aquel. Ya, miren aquí, ¿qué queda aquí? Lambda por f de x barra más 1 menos lambda por f de x barra. ¿Cuánto queda al sumar? S con S ponderados por lambda y 1 menos lambda. El lambda con el lambda se van y queda simplemente f de x barra. ¿Qué queda aquí en estas otras cosas? De hecho hasta ahí, creo que ahí está listo, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, astutamente cuando hay que entregar la prueba, ¿qué es lo que tiene que dar todo el resto? El resto tiene que dar 0. ¿Y por qué va a dar 0 lo que sigue? Es porque ese lambda lo enchufan, como esto es lineal, se lo enchufan acá adentro. Este 1 menos lambda, como es el lineal, lo enchufan acá adentro. Y como tienen el diferencial evaluado allá arriba y el diferencial evaluado acá, queda simplemente el diferencial evaluado en lambda x1 más 1 menos lambda x2. O sea, queda diferencial, lo voy a escribir, de x barra evaluado en lambda x1 más 1 menos lambda x2. ¿Lo bien? Y el x barra que queda sobrando queda ¿menos cuánto? Lambda x barra más 1 menos lambda x barra. Pero esa cuestión vale x barra. ¿Y quién era x barra? O sea, esta resta vale 0, el diferencial evaluado en 0, todo esto se muere y queda la convexidad. Ya, caracterización necesaria y suficiente de la convexidad cuando las funciones son diferenciables. Mañana hacemos clase a las 4 y vemos cómo se escribe esto cuando las funciones son 2 veces diferenciables. Cómo aparece el hessiano en todo este cuento. La clave es esta desigualdad. Sería todo por hoy. Se nos terminó la hora.